Perdón, que no se estaba grabando. Ok. Decía entonces que vamos a tener para esta semana el proyecto integrador con un valor del 30%, el foro de integración 8%, una autoevaluación del 5%, que es lo, digamos, rescatable pues ya en esta semana, ¿verdad? Prácticamente pues un 13%. Y bueno, pues no sé si recuerden que en la primera sesión les comenté que teníamos el trabajo que hacen con la tutora para que pues al finalizar ya en esta semana tuvieran pues estos 28 puntos que son muy buenos, desde interacción en plataforma, con el foro de aprendizaje, que su interacción, parte de ello pues entra en este global del 5% y que al final pues nos hacen un 28% muy bueno, pues prácticamente una tercera parte de nuestra calificación. Si no pudieron hacerlo así, no hicieron, se les pasaron los cuestionarios o no hubo tanta interacción en plataforma, pues todavía está rescatable ya al día de hoy este 13%. No, pues no lo vean como, es el foro de integración, vale 8, pues ese 13%, créanme que a veces, sumado a lo que ya tuvieron aquí, pues es el que les va a ayudar a acreditar y pasar este módulo satisfactoriamente. Quien obtenga menos puntaje, ¿no? De 41 a 59 de calificación, pues va a tener que tomar el curso que sigue, ¿verdad? Que es el de recuperación y si reprueba en recuperación, pues va a tener que irse a ya módulo extraordinario. Entonces, son otras dos etapas que todavía hoy, pues lo podemos evitar. Bien, pues eso sería entonces para lo que vamos a trabajar. Pues bueno, no hay nadie ya en la sala de espera y ya es hora ya pasaron aquí unos minutitos, entonces voy a pasar al punto del proyecto. Tenemos entonces ya el proyecto integrador, que prácticamente pues es una biografía, que consiste en pues contestar lo siguiente: answer the questions about your past, present and future. Okay, present, past and future. Illustrate, illustrate each section. Hay que ilustrar cada sección, with a photograph or image representing that stage of your life. Vamos a ilustrar pues cada una de las secciones únicamente donde te pide que agregues una foto. No debemos agregar, digamos, que una imagen por cada respuesta que estamos dando, simplemente donde nos indica, pues ahí agregamos una imagen. Y la primera parte del proyecto, pues precisamente inicia con My Past. Entonces, como verán, vamos a hacer uso, como su nombre lo dice, de la integración de todos los conocimientos previos, pues no solamente los que vimos en el módulo 7, que fue el pasado, ¿verdad? Pasado simple, ¿se acuerdan? Pasado continuo, presente simple, presente continuo, y pues la parte del futuro con el uso de will, going to, y pues también para expresar esos sueños que tenemos o con el uso de would. El tema del presente propiamente pues lo vieron en el módulo 6. Entonces vamos a integrar eso que vimos aquí, ¿ok? En esa sección del pasado, pues yo he notado que hay todavía un poquito, ¿verdad? Un poquito nada más de confusión en lo siguiente. En el uso de los verbos regulares e irregulares. Pero más que nada con el uso de was y were como auxiliar
y con el uso de el auxiliar did. Ajá, cuando lo estamos usando con verbos irregulares o regulares. De hecho, pues el verbo to be, ya se los había comentado, es un auxiliar en sí, pero viene siendo un verbo irregular. Vamos a ver pues unas pequeñas diferencias para que pues a ver si así ya se acuerdan un poquito de esta parte. Ok. Bueno, entonces pues aquí ya tenemos. Okay, let's start with the use of was and were. Okay. So it says we use was and were to talk about the past. Okay. Was and were are the simple past forms of the verb be. Okay, como lo acabo de comentar. Was y were es la forma pasado del verbo to be. Bueno, we use were after you, they, and we, and was after I, he, she, and it. Es decir, con las personas del plural usamos were y con las personas del singular was. Ajá. Como lo vemos aquí en esta tablita. In an affirmative sentence, we can say, ajá, I was, okay, I was, he was, she was, it was. As in the example, Pablo Picasso was, okay, Pablo Picasso was a famous Spanish artist. In a negative sentence, we have the contracted form, wasn't. Vincent van Gogh wasn't rich. With the plural, no, you, they, and we use were, okay, were. So you were, they were, we were, okay. For example, we were on vacation last week. In a negative sentence, they weren't at the gallery. Aquí vamos a mencionar lo siguiente. En estos ejemplos tenemos la forma con la contracción. Wasn't o weren't lo podemos ocupar. Yo les he comentado que en cualquier tiempo o en cualquier forma verbal, las formas de contracción se usan en lenguaje informal. Informal language. Informal, ¿ok? Vamos a ponerlo por acá. We use contracted forms in informal language. En documentos oficiales o lenguaje formal, no hay que usarlo, no es correcto, digamos, en la forma. ¿Ok? Entonces, informal languages do not use contracted forms. Ya sea con will o con am, is, are, ¿ok? Con ningún auxiliar en lenguaje formal. De preferencia, pues no usar las contracciones, ¿verdad? Hacíamos el ejemplo la sesión pasada de, pues si estás en tu trabajo, un correo que escribas en tu empresa, ¿verdad? Hacia un cliente o un director de la empresa, pues no vamos a usar contracciones, ¿ok? Bueno, por lo demás, pues sí las usamos. Entonces aquí lo estamos viendo. Ahora vamos a recordar aquí que la forma interrogativa tiene la siguiente característica, ¿no? In questions, we place the auxiliary before the subject. Si se acuerdan que en preguntas, el auxiliar va antes del
Sujeto, aquí tenemos Was Lisa at work yesterday? Where was the party? Aquí el sujeto es the party. Were they at the restaurant? Why were you late? ¿Ok? Entonces, pues esta parte de aquí hay que recordarla. En preguntas va primero el auxiliar, luego el sujeto y luego un complemento. En estos ejemplos vemos que tenemos, pues ya si es una palabra interrogativa, que es porque es una pregunta de información como esta. Where was the party? Why were you late? Pues es una question word. En este caso, pues es el mismo orden. Question word, auxiliary, subject, and complement. No sé si recuerden que en otras sesión, en la primera sesión, veíamos, ¿no? Que hay tipos de preguntas. Bueno, los vimos en la primera y segunda semana, que hay preguntas como esta. Was Lisa at work yesterday? And were they at the restaurant? ¿Se acuerdan qué tipo de preguntas son estas dos? Empiezan con un auxiliar. A ver si se acuerdan. Bien, son preguntas que se llaman de sí o no. Quiere decir que podemos dar una respuesta corta, a short answer. Y las respuestas cortas se van a responder con el auxiliar. Ajá. Yes, she was. O no, she wasn't. En respuestas cortas, sí usamos contracciones, pero porque es una respuesta corta, ¿ok? Bien, entonces aquí mi pregunta empieza con where, entonces respondo con where. Yes, they were. O no, they weren't. Son preguntas de sí o no, ¿ok? Perdón, es que parece que se desconectó. Bien, las siguientes son preguntas de información. Voy a hacer aquí una pequeña anotación, porque a veces se corta el Zoom y pues a las malas no se queda grabado y pues el chat es la única evidencia que tengo de que sí se inició. Ok, perdón, entonces decíamos que esas son preguntas de información. En las preguntas de información, pues ahí sí ya vamos a dar respuestas largas, porque ya depende de la información que requerimos, ¿verdad? Where, ¿dónde fue la fiesta? The party was in my house. Why were you late? I was late because I felt sick and I went to see the doctor before. Ajá. Ya depende de la información, pues es que vamos a dar respuestas largas. Ahí ya no, ya no damos respuestas cortas. Ya damos la información que nos requieren. ¿Ok? Bien, entonces vamos a recordar que el verbo to be was or were es un verbo irregular que en sí mismo pues nos va a funcionar como auxiliar. Dentro de esos verbos irregulares, pues hay otros. Ajá. Y en pasado,
pues ya tenemos que aprender, ¿verdad? Que hay verbos regulares y verbos irregulares. Aquí nada más se va a hacer un pequeño repaso. To make the simple past of regular verbs, we add ed. Para los verbos regulares, ¿se acuerdan? La característica que tienen es su terminación ed. ¿Ok? For example, walk, walked. Watch, watched. And in simple past verbs, well, they never change. For example, we use watched for all persons. I, you, he, she, okay? For example, I watched, you watched, he watched. Aquí ya no hay cambios, ¿vemos? She watched, it watched, okay? For example, um, I watched, ajá, I watched a film. I watched a film yesterday. And we can create more sentences just adding or changing the subject. You watched a film yesterday. She watched a film yesterday. Ajá. Entonces, un verbo que tengas en pasado se va a usar con cualquier persona. Bien, aquí tenemos el verbo walk, ¿no? I walked in the park. You walked in the park. Or like in these sentences, I lived in Rome. You lived in Rome. She lived in Rome. Ok, vemos aquí el verbo live también, que se escribe igualito, ¿verdad? No hay cambios. Pues con cualquier sujeto. I, you, he, y bueno, en general para cualquier sujeto, ¿no? Podemos poner we, you, and they. Ok, bien. There are some spelling rules, ¿ok? Spelling. Spelling es deletrear si lo buscamos en un diccionario, pero pues para nosotros es como decir la ortografía o cómo se escribe algo. Ajá. Spell quiere decir deletrear, es decir, cómo lo vamos a escribir. Bueno, entonces spelling. With some verbs, we change the spelling. Pero eso sí, hay algunos verbos donde sí cambiamos un poco esa regla. For example, in verbs ending in E, we add D. Ajá. For example, in live, live. Le agregamos solo la D. With verbs ending in consonant, consonant, plus Y. Fíjense, consonante e Y. Ajá. We change the Y to I y D. Okay. For example, in study, ya nos queda en pasado. Studied. Estas pequeñas reglas, pues sí, nos las tenemos que ir pues memorizando, ¿verdad? Practicándolas. Y ya solamente así es como poco a poco vamos a ir identificando. Cuando yo vea el verbo study, digo, ah, pues en pasado es studied. Ok. Next, with verbs ending in vowel plus consonant. Fíjense que aquí hay un cambio. Ahora ya es, en el otro era consonante, ¿verdad? Aquí es vowel. Ok. We double. Stop, double the last consonant. Entonces, esta la vamos a duplicar. Stopped, plan, planned. En pronunciación, pues les decía yo que en forma, bueno, en forma escrita, pues el verbo sí se ve que está en pasado,
por esa, pues, la D, ¿verdad? O sea, sí nos damos cuenta. Pero en la parte, digamos, o en las oral, pues lo único que tenemos que hacer si nos cuesta trabajo pronunciar, pues nada más exagerar un poquito el sonido y que suene la D. Studied, ajá, lived, stopped. Vimos unas reglas para pronunciar. Lo tenemos en la primer sesión de la semana 2. Ahí lo pueden repasar. Vimos esas reglas de pronunciación. ¿Ok? We never double the consonants W, X or Y. Cuando tenemos estas consonantes, como en el verbo show, ¿verdad? Like in verb show, ahí sí no se va a duplicar. Showed. Ajá. Play, played. Son las excepciones, ¿ok? Bien, esas son entonces unas, digamos, reglas básicas para, pues, escribir los verbos regulares. Y en cuanto a los verbos irregulares, que es a donde pertenece el verbo to be, como les decía, ajá, with irregular verbs, ¿ok? Pues ahí sí, no hay una regla que te diga por qué go se escribe went, o build, built, o make, made. Simplemente habíamos hecho un ejercicio donde podemos identificar precisamente estos verbos que son, por ejemplo, como build. Build, en pasado se escribe built y en participio también. Build, built, built. ¿Ok? Pero, por ejemplo, go, go, went, gone. En pasado participio. Si buscamos una lista de verbos irregulares, vamos a ver que agregan la forma infinitiva en presente, en pasado, que es esta, ¿verdad? Presente, pasado, y le agregan otra columna más, usualmente pasado participio, e incluso a veces la de forma del gerundio, ¿no? Entonces, pues ahí sí les voy a recomendar que tengan a la mano una lista de verbos, por ejemplo, to go, go, went, gone, going. Ajá. Puede haber diccionarios que les manejan estas formas. Sí les recomiendo ahí que la tengan pues disponible para que lo identifiquen, ¿verdad? Su forma base, simple, en pasado, pasado participio y gerundio o presente participio. Y pues ahora sí que aquí es como ir de memoria, ¿verdad? Go, went, gone, going. Así nos los vamos aprendiendo, ¿verdad? Estos verbos irregulares, pues ahí sí es ejercicios y práctica, más que nada de memoria, ¿no? Ok, we use the same irregular for all persons. Es igual que los verbos regulares, ¿no? Ya que están en pasado. Un verbo, for example, made, ya está en pasado, ya no tiene cambios independientemente del sujeto que lo uses, ¿no? Por ejemplo, I made. Me gusta poner una conjugación, pues para que se den cuenta, ¿no? I made a, a cake. Me da chocolate cake. Ajá, dice que con todas las personas, ¿verdad? Entonces yo puedo poner you made a chocolate cake. Sugiero que hagan ejercicios de este tipo donde a base de estar escribiendo y aunque sea la misma oración, pues verán que sí, les ayuda. She made a chocolate cake. Y con eso ya se cumple lo que pues aquí estaba, lo que aquí decía, ¿verdad? We use same irregular form for all persons. I, you, he, she. O sea, ya no hay cambios. Aquí tenemos I, you,
she, y vemos como pues el verbo se quedó igual, lo escribimos igual, ¿verdad? I made. Bien, aquí tenemos otro ejemplo más. I had a party. You had a party. They had a party. Ajá. We have different subject. I, you, and they. ¿Ok? Entonces, pues resumiendo un poco, ya como manera de conclusión aquí, a ver, tenemos a los verbos regulares y regulares. Los verbos regulares en pasado llevan terminación ed. Hay tres reglas, ¿no? Muy básicas para escribirlos. Y los verbos irregulares, su nombre lo indica, no tienen una forma, pues así lo dice su nombre, ¿verdad? Regular para su pasado, para formar su pasado. Y dentro de estos verbos irregulares se encuentra pues el verbo to be, que ya vimos en pasado es was y were. Es un verbo especial, ¿ok? Bueno, perdón, es que acá como tengo diferentes herramientas, ¿no? Barras de edición, pues por eso queda así. A veces me tarda un poquito en que se desactiven. Ok. What about the negative form? Okay. In negative sentences, the simple past, okay. In the negative sentence, in the simple past, we use two verbs. Okay, this is very interesting. The negative auxiliary verb didn't or did not, and the main verb. Otra vez. We use two verbs. En una negación hay dos verbos. The auxiliary verb didn't and the main verb. ¿Cuál es este main verb? Precisamente es un verbo regular o irregular, que van a necesitar de un auxiliar, como aquí lo dice, que es didn't o did not, para hacer la negación. Entonces, tenemos subject, auxiliary, main verb. O que podemos decir su forma base. Ajá, for example. Vamos siguiendo el orden. He didn't come to the exhibition. Y bueno, no olvidar la puntuación, ¿verdad? En este caso, pues un punto final. Sí estamos siguiendo aquí el orden, ¿verdad? De repente en algunas tareas, pues sí, llegué a notar que se les olvidó por ahí el orden en la negación o en la pregunta. Pues puede ser que se hagan un esquema parecido. Subject, auxiliary verb, main verb, complement. Y cuando hagan un enunciado, pues vayan verificando. Dices, ok, aquí está mi subject, auxiliary, main verb, complement. Y aquí pues viene una nota importante. We don't use the simple past of the verb, of the main verb in negatives. Es decir, bueno, acá ya dijimos que el verbo va en su forma base. Esto quiere decir que nunca lo vas a poner en pasado, ya sea regular o irregular, ¿no? We didn't visited. Aquí está incorrecto. ¿Qué tenemos que hacer? Es visit. We didn't visit
the museum. Entonces, si ya están haciendo su proyecto, pues en la sección donde hablan de su pasado, si es que agregaron alguna negación, pues verificar precisamente este orden. Bien, pues por último tenemos entonces las preguntas y pues aquí destacar que son simple past questions with regular and irregular verbs. In this case, we need the auxiliary, did, then we have the subject, okay, the subject, that's the order, okay, auxiliary, subject, and then we have the main verb, remember, in the simple form, like see or like, and then there is a complement, okay? That's the order. Did you see the movie? Yes, I did. Or no, I didn't. Did she like the food? Yes, she did. Or no, she didn't. Remember, I told you that in yes, no questions, we use this auxiliary to answer. Yes, I did. Uh-huh. No, he didn't. So always pay attention to the auxiliary you have at the beginning of a question. Okay? When you have a information question, then the answer will be according to this, where. Te pregunta dónde. My answer is going to be a place. Ajá. Where did you go? I went to the. Dice que dónde, pues tengo que poner un lugar, ¿verdad? Cinema. I went to the cinema. Okay. So as a summary, we have this to form questions in the simple past. We add the auxiliary verb did before the subject. The main verb is in the base form. Okay. Did, aquí está, did. Then the subject, you. The main verb in base form, like. Again, auxiliary, subject, main verb in the base form, and a complement. And always verify, ¿no? Always verify. Try to verify siempre. Try to revisar este orden, ¿no? Did you like the concert? Okay, always try this. En el proyecto integrador, pues no van a formular preguntas, pero pues no está de más que lo vayan recordando. So we use the auxiliary verb did or didn't in short answers. We don't repeat the main verb. Did you build this house? Yes, we built. Okay. Bueno, aquí lo que nos dice es que se acuerden que cuando son respuestas cortas, como ya les dije, usas el auxiliar para responder, no usas el verbo, ¿no? Por ejemplo, dice, did you build? Yes, we built. Ajá. No, ok, no se usa el verbo, se usa el auxiliar, acuérdense. Yes, we did. O no, we didn't. Ok. Bien, pues ese sería entonces el repaso de estas formas, que es lo que ha causado un poquito de confusión. Pues más que nada a la hora de combinar did o was o were. Ya vimos que nunca vamos a juntar en una oración did y was o were, ¿verdad? Cada uno pues lleva su propia estructura. Y eso es en cuanto al pasado. Bien, pues no sé si hay alguna duda, la pueden escribir en el chat. Pues ojalá hubieran entrado a la sesión, pues para que si hubiera alguna duda, pues la pudiéramos checar a lo mejor con más ejemplos.
Ok. Bien, entonces, pues ya tenemos nuestro repaso de lo que sería MyPass del proyecto integrador. Bueno, aquí pues me hubiera gustado saber si tienen algunas dudas en cuanto a la realización de esta sección del proyecto. La siguiente es MyPresent. Aquí pues la única recomendación es de que se centren en lo que les está preguntando el proyecto. Hay una sección donde les pregunta cuál es su school and work routine. La rutina, pero la de la escuela y la del trabajo. Esta partecita a veces sí, lo que pasa es que redactan una rutina, pero la rutina cotidiana. Yo entiendo que a veces me comentan que no trabajan, que pues están en su casa. Ahí pues lo que puedes hacer es combinar, bueno, ¿cuáles son las acciones de, digamos, obligaciones de casa, ¿no? Ya que estás en casa, pues decimos, ese es nuestro trabajo, ¿no? Por el momento. Podemos mencionar algunas obligaciones para salir un poquito de la rutina cotidiana, ¿no? De que me levanto, me baño, me peino. Puedo mencionar mi rutina más importante del día, para que no te centres demasiado en una rutina cotidiana y de esa manera, pues puedas redactar ¿verdad? Una parte donde combinas la rutina también de la escuela, ¿ok? ¿Cuál es tu escuela? Puedes describirla y a partir de ahí, pues mencionar, así muy brevemente. Por ejemplo, aquí. Se pueden tomar aquí unos segunditos, a lo mejor para leerlo, ¿ok? Acá pues los invito a que lean estos dos son en realidad dos párrafitos muy cortitos. ¿Cuál sería más apropiado para describir lo que nos pide la actividad? ¿Cuál seleccionarían? ¿Ok? ¿Cuál sería más apropiado, no? Dice, I do not have a job, but I do a lot of house chores. Chores son obligaciones de casa. I have a lot of duties, do shopping, take care of my children, grandfather, etc. Es muy corto, solo es para ejemplificar, ¿no? Eh, el siguiente. I do not go to school, but I study online. I check my resources and do my week's tasks. My bedroom is my classroom. ¿Cuál de estos dos sería más apropiado para describir lo que te pide aquí el proyecto en esta sección? Work, school routine. Ok, bueno, yo pues elegiría esta, ¿verdad? Esta está más centrada como que en lo que hago en mi casa, ¿no? Pues dices mis obligaciones, ¿no? Mis quehaceres, las compras, cuidar a la familia. Pues, ok, si esa fuera, dicen, pues es que ese es mi trabajo en casa, ok, pero entonces aquí, ¿qué faltaría? Complementar con algo donde menciones a lo de tu escuela. Pero entonces, fíjense, si yo aquí agrego lo que hago cuando ya estoy en mi escuela, ¿verdad? I study online, I check my resources, do my tasks, I go to the meetings, etcétera. I answer the exercises. Ya me extendí y entonces ya se hizo en una sola respuesta. A lo mejor ya escribí un párrafo de 10 líneas en una sola respuesta.
Y aquí es donde viene lo siguiente. Hay que grabar las tres secciones del proyecto integrador. Y si yo pongo demasiada información, cuando yo ya vaya a grabar, no me va a alcanzar el tiempo que me pide. Por eso les digo que hay que ser muy concretos, más que nada en esta parte que es donde sí se llegan a explayar, ¿no? Hay que centrarnos en cada una de las preguntas del proyecto, como en este ejemplo que les menciono, para que así no me extienda yo en el tiempo y me alcance, ¿verdad? Para poder, eh, pues, grabar lo que me está pidiendo. La última parte es del futuro, my future. Aquí, pues, lo que sí quisiera yo nada más repasar es que ya vimos las formas para el futuro, si es que se acuerdan, aquí ya te está hablando de goals and plans. Y acá les vuelvo a comentar, no usar el verbo plan o simplemente decir my goals are, porque eso como tal no expresa futuro. Vimos oraciones específicas para el futuro. Entonces, como en estos ejemplos, what are your plans after completing prep and linear SEP? Study and get a better job. Would you like to study for a degree? Which one? Which university? Be a doctor? Go to UNAM. What would you like to work on? In a hospital. What is your greatest goal? Start university. What challenges will you have to face to achieve your goal? Have to save money. ¿Qué nos falta aquí? En esta parte de retroalimentación yo les comentaría, pues acá no veo errores, todo está bien escrito, pero le falta. ¿Qué le falta? Parte de la rúbrica te dice, elabora o redacta con enunciados completos o estructuras completas. Esto es lo que se va a evaluar. Aquí no hay estructuras completas, aquí se quedó como que a la mitad. Entonces, no contestar de esta manera, tampoco usar el verbo plan, porque ya vimos que plan no expresa futuro, ¿no? Por ejemplo, I plan to go to university. I plan to go to university. Ok, bueno. ¿Qué estructuras son las que vamos a usar? Pues ya vamos a recordar que las que vamos a usar son will, pues en este caso como es primera persona, I am going to, o would. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Yo ya les he dado un tip en todas las sesiones que es, pues es algo que pueden aplicar. Ujú. Eh, a ver, si te dice que son plans, es going to. Si en tu pregunta tienes would, no hay de otra. Yo tengo que usar I would like to o I would do the following. Tenemos otra con would, pues mi respuesta tiene que ser con would. Aquí sí es con is. What is your greatest goal? Aquí puedes usar dos, puedes usar will or going to, o incluso mencionar esta, porque ahí sí tus metas pueden ser diferentes. Yo no sé si apenas son un sueño, si ya son un plan o se te acaba de ocurrir. Y en la última, what challenge will you have to face? Igual, ¿cuál voy a usar? Pues will, ¿verdad? Entonces, pues aquí de tarea les puedo pedir que, pues estos pequeños enunciados que tenemos aquí en esta parte, los respondamos o complementemos, pues usando estas estructuras, ¿ok? Ah, ok, bueno, pues ya empezó a llover aquí muy fuerte. Han estado las lluvias y pues espero que no se me corte el internet.
Ok, pues bueno, pues prácticamente ya estamos en la final de la sesión. Pues bueno, esas serían las recomendaciones y ya pues para terminar, pues recuerden que ya en la última parte del proyecto pues nos pide que lo que vamos a grabar pues es prácticamente todo, ¿verdad? Por último, pues vamos a redactar un párrafo que más o menos viene siendo de unos 11 a 15 líneas, que es la media página, ajá, de qué aprendiste en los dos módulos y cómo eso ha contribuido a tu formación. Por último, pues grabar lo que les decía, todo prácticamente, ¿no? Point A, que es el presente, pasado y futuro, pero vean, es preguntas y respuestas. Por eso les digo que deben ser muy concretos en sus respuestas. Y el inciso B, que es tu párrafo, pero nos dice que no se exceda de 2 minutos. Si son concretos en sus respuestas, pues ese tiempo sí nos va a alcanzar. Y desde luego, pues copiar nuestro enlace donde corresponde, ¿ok? Y pues bueno, eso sería entonces, pues el resumen de lo que tenemos que entregar, ¿ok? Bien. Por último, pues no olviden sus 4 participaciones en el foro de integración. Hay que mantener esa dinámica. Hoy, pues ya es viernes, pues ya prácticamente las 6. Pues aquí lo que pasa es que todavía les da tiempo de hacer sus 4 aportaciones, ¿no? Entonces, todavía nos queda hoy, pues sábado, domingo, para evitar hacer todas las 4 aportaciones en un solo día y que por ello se les baje algo de puntuación. Entonces, participar también en el foro de aprendizaje para que rescaten, pues, hasta la décima posible, ¿no? Lo más que se pueda con su foro, con sus 2 foros y pues parte de su proyecto. Y pues bueno, solamente quiero decirles pues felicitaciones porque han concluido prácticamente este módulo 7. Gracias por las participaciones de las compañeras que estuvieron entrando en cada sesión y pues a quienes han estado viendo las sesiones. Espero que les hayan sido de utilidad y pues I wish you luck in your endeavor. Les deseo mucho éxito en este proyecto y pues no me despido. Sigo ahí todavía atenta en el mensajero de la plataforma. Pues muchas gracias y pues que estén muy bien.